paramos con los gatos, paramos esto. Digo, en un país, las reservas, ¿qué significan? ¿Es la caja fuerte de un país o es otra cosa? No, es otra cosa. Este gobierno las transformó en la caja fuerte de la familia y casi diría de una familia, si me permiten la expresión, ¿no? Es muy bueno. Es un poco fuerte, pero es así, digamos, porque no hay ningún país del mundo que cada vez que hay un vencimiento lo pague en efectivo. Sí. Lo que se hace es, se refinancia ese vencimiento, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, que es la potencia que todos sabemos que es, debe ser el país con menos reservas como porcentaje de su economía del mundo, ¿no? No necesita las reservas porque tiene crédito, ¿no? Claro. Argentina necesita esas reservas porque perdió el crédito. Y como no tiene crédito, cada vez que vence algo lo tiene que pagar en efectivo. Entonces, sí, hoy es como la caja de la familia. ¿Y cómo están esas reservas en relación a la deuda? En relación a la deuda, están mejor que en otros tiempos, pero no lo suficiente como para cubrir la deuda. Están muy bajas en relación al resto de toda la economía. Por ejemplo, al tamaño de la economía, la cantidad de importaciones. Hay una manera de ver las reservas entendiendo como que las reservas es lo que te permite comprar las importaciones que necesitas para que funcione el país, ¿no? Argentina hoy tiene el equivalente a 4 meses de importaciones en reservas. Es muy poco eso. Históricamente tenés un número de 10, 11. Es uno de los números más bajos de la historia, ¿no? Entonces, ¿pero por qué están bajas las reservas? Porque se transformaron en la caja fuerte de la familia. Y agrego otra cosa más, porque la política energética del gobierno ha sido tal que terminó recurriendo a las reservas para importar el gas y el petróleo que no produce, a pesar de que lo tiene ahí. Ahora, hace poco, Alfonso, el presidente del Banco Central, que es el señor Juan Carlos Fábrega, en una especie de reunión empresarial donde había periodistas y demás, dijo que calculaba que con el ingreso de los dólares por la cosecha y demás cuestiones, al final de año Argentina iba a terminar con un nivel de reservas similar al de ahora, de 28.000, 29.000, 30.000 millones de dólares. Ahora, no estaba este escenario de la Corte. ¿Hay algún cálculo que se esté haciendo de cuántas reservas podrían quedar a fin de año, habida cuenta de que son tan importantes para importar energía, para pagar vencimientos, para sostener el dólar en el nivel que se está sosteniendo? No, no está muy abierto. Yo diría, aún antes de este accidente, era bastante optimista la propuesta de Fábregas. Ustedes piensen esto, el mes que viene, nomás, tenemos que pagar 650 millones de dólares. ¿Saben por qué? Por el Club de París. Claro. O sea, esta movida mágica de Kicillof de ir al Club de París y decir estoy desesperado por pagarles, bueno, la primera cuota la tenemos que pagar el mes que viene. Pero es como si estuviera todo, como si pensaran que en realidad iba a salir todo bien con la Claro Corte. que sí. El plan. Es que se especuló con que nunca se planteó el escenario que finalmente ocurrió. Pero esto es no conocer cómo funciona el mundo, ¿no? Abrazarte a Putin, por decir otra cosa. Bueno, a eso te iba a preguntar. Suena raro, perdón. Bueno, pero ¿qué vamos a decir? Pero te iba a preguntar, te iba a decir si había alguna animosidad, y yo te iba a decir, por ahí estoy pasado de argentinismo, ¿no? De pensar que el Poder Judicial en Estados Unidos está influido por el poder político, y bueno, decía, algunas actitudes que tuvo el gobierno en el último tiempo, o en los últimos años. El acuerdo con Irán, por ejemplo. Bueno, a eso quería ir. ¿Vos crees que no te lo facturan eso en algún momento? Bueno, esa era la duda que tenía, que te lo iba a preguntar. Pero claro que te lo facturan. Igual ahí también hay si querés, una mirada también para poner un pequeño matiz, porque de alguna manera lo que ha dicho Kicillof o lo que ha dicho el gobierno es que a Argentina le están cobrando la foto de Wanda Nara, ¿no viene hoy la foto de Wanda? En un ratito. Tenemos otra. A Magalí Mora también. Tenemos a Magalí. Se quiere meter Brad Guy con Magalí Mora. Esa es más peligrosa. Magalí Mora es más peligrosa que los fondos buitres. Magalí Mora es más peligrosa que los fondos buitres. ¿Ya viene la pausa o no? Decía que de alguna manera Kicillof lo que dijo, incluso apoyado en el propio discurso de la presidenta, fue que a Argentina le están facturando las cosas buenas que hizo, ¿no? En la mirada de Kicillof decía, nosotros, como tenemos una mirada antiimperialista, anti-norteamericana, más allá de que pagamos siempre todo y a término, como decía recién Alfonso, lo que nos están facturando es eso, es que somos antiamericanos, que somos revolucionarios, que somos de izquierda. Y uno mira otros países, por ejemplo Bolivia, Uruguay, Chile, Brasil, que también tienen gobiernos de izquierda, o si se quiere, gobiernos de izquierda de verdad, como por ejemplo es el caso de Evo Morales, y uno cuando ve Bolivia no tiene problema de financiamiento. Bolivia sale a colocar deuda y es un interés bajísimo, y a Argentina no le ocurre lo mismo. Entonces, también es curioso ese, si se quiere, mensaje de que es la política, el capitalismo contra nosotros los revolucionarios, porque hay otros países de América Latina los que no tienen este problema. Es absolutamente así, Diego. Fíjate lo que es la paradoja. El mismo día que se conoció esta decisión de la Corte, Ecuador
fue el único país que te faltó mencionar, el Ecuador de Correa colocó un bono a 10 años por 2.000 millones de dólares. Ahí está. Para que entendamos eso, si lo ponemos en proporción de Argentina, sería el equivalente a que nosotros coloquemos, no sé, un bono de 12.000 millones de dólares. ¿No? Y no tendríamos, por supuesto, ninguno de estos problemas. A una tasa menor del 8%. El argumento de Argentina con la Corte Americana siempre fue, si ganan los buitres, se cae el sistema financiero internacional. No, ese cuento se lo cree solamente Kicillof, quizás Cristina y quizás Zanini, no se lo cree nadie más, ¿no? Entonces hay que salirse de ese lugar. Yo no sé si ellos van a tener la plasticidad para salirse de ese lugar, pero hay que ir al juez y explicarle, mire, yo le vine diciendo todo este tiempo que fue la quita más grande de la historia, que los maté a los acreedores, bueno, en realidad mentí, pagué mucho más. Contemple esta situación y quizás de esa manera se podría resolver. Vos recién decías una cosita, dejabas entrever que podría haber un leve aumento del dólar. Si llega a haber este leve aumento del dólar, no sé qué te parece a vos, pero a mí me parece que podría llegar a pasar lo mismo que pasó en enero, que aumentarían los medicamentos, la nafta, los electrodomésticos, los productos de limpieza, los cosméticos y los alimentos, fundamentalmente los que vienen en caja, bolsa o tergopol, que tienen un componente importado. ¿A vos te parece que podría llegar a pasar esto? Sí, podría porque llegar, es la novela de enero esta. Podría llegar a pasar, pero tendría que dispararse mucho el dólar, porque por otro lado hoy ya la recesión te está impidiendo el traslado a precios. Claro. A la gente no va. La propia caída de la actividad también genera menor aumento de la Pero sí inflación. hay un fantasma con una nueva devaluación. Está esa preocupación porque el gobierno, sigue manteniendo el tipo de cambio muy cerca de 8 y la inflación todos los meses es del 2%. Entonces el problema que se resolvió a medias en enero con una devaluación muy desordenada que provocó todo esto que decís vos, Mercedes, después el propio taxi del tiempo de la inflación te fue comiendo esa ventaja, ¿no? Por eso yo decía lo de la desconfianza. Este es un gobierno que no tiene un programa creíble. Bueno, ahora ya estamos con la inflación trucha del 1,4% de mayo. Además la inflación trucha. Entonces, en el marco de esa falta de confianza, estamos todos pensando, bueno, ¿cuánto dura esto? ¿Cuándo viene el siguiente ajuste? Y toda esta Alfonso, cuestión. vos dijiste recién que vos irías a hablar con el juez para explicarle que en realidad Argentina es un buen pagador. Bueno, pero que esa sería tu estrategia. No en este show que están mostrando atrás de los legisladores que en la última hora fueron a decir vengo a salvar a Argentina. Ahí había miembros de la oposición también, ¿eh? Estaba Justo, pero claramente el juez no te escuchó a vos, no escuchó las pruebas que mostraban que Argentina era buen pagador. ¿El juez tiene alguna autoridad ahora en esta negociación? ¿Puede revertir su fallo o es un fallo que no se puede apelar? No, el juez no puede revertir el fallo, pero el juez puede homologar un pedido del acreedor de sentirse satisfecho cobrando menos. Claro. Porque el juez, además de fallar, es el que aplica el fallo. Claro. Tiene el doble rol. Claro. El juez yo vuelvo al bolsillo y al consumo. Digo, independientemente de que a futuro pueda aumentar el dólar, los alimentos, los medicamentos y todo lo demás, ¿podría correrse el riesgo también de la falta de insumos, de la falta de servicios? Digo, esto de que recién planteabas, ¿no? El pago de la electricidad, el pago de la energía. ¿Podemos llegar a vivir situaciones como otros países de Latinoamérica que están viviendo en este momento, donde más allá de los precios hay otras carencias de cuestiones básicas? Y bueno, la pregunta es cuánto aguantan las reservas, ¿no? A esto voy. Esto que le pasa a Venezuela... Ahí falta papel higiénico. Papel higiénico, Chicos, es terrible. 60% aumento en la inflación de Venezuela, digamos. Terrible. No estábamos tan lejos. Pero vos fíjate, recién Mercedes mencionaba en la lista de bienes y servicios la nafta y los combustibles. Sí. La nafta de la empresa nacional y popular subió un 60% el último año, digamos. Entonces, el relato choca todo el tiempo contra la realidad. Y lo que estamos viviendo ahora, en el fondo, es la primera mentira del relato. A nosotros nos dijeron que estaba resuelta la cuestión de la deuda, que habíamos hecho una super negociación, bueno, y a las pruebas nos tenemos que remitir. Volvimos casi a foja cero, ¿no? Y esta es la paradoja del momento. Estamos donde estamos porque el gobierno se empecinó en un relato que le daba algún rédito político, pero que, bueno, creyó que nunca le iban a llegar las facturas, ¿no? Sí, de hecho se quedaron tanto tiempo que las facturas le llegaron a él. Y decime, no se puede hablar, mirá, yo por ahí un ingenuo total, ¿no? Yo te pregunto a vos. No existe la pregunta ingenua. No se puede hablar con los acreedores, con los que así aceptaron la quita de deuda, decirles, fuimos buenos amigos, la otra vez vos aceptaste, no me hagas esto. Sos argentino. Déjame liquidar los 1.300, le pago los 1.300 a estos malditos fondos buitre y ustedes no me jueguen en contra, ya estamos bien, estamos pagando, tenemos nuestro plan. ¿Es una ingenuidad de mi parte? No es una ingenuidad si fueran solamente 1.300. Lo que pasa es que a caballo de esos 1.300 vienen otros 15.000. Claro, son los otros.
¿Esto puede hacer peligrar toda la reestructuración y que haya que negociar todo de nuevo? Podría ser, sí. Sería un desenlace bastante, digamos, fatal. Ahora, que le quede muerto al próximo gobierno, ese es el problema. No, a ver, siempre que mucha gente queda... estaba esperanzada en que, bueno, que con el próximo gobierno las cosas van a cambiar, y ahora el próximo gobierno le queda un muerto de aquello. Mira, yo, Mercedes, creo que ahí hay que tener cuidado porque yo escucho a algunos opositores, ¿no? Y se quejan, dicen, no, le dejan todo al próximo gobierno. Es una refinanciación. Pero si es una refinanciación, cuanto más larga sea, mejor. Es obvio que se lo vas a dejar a los próximos gobiernos. Yo no quiero que se lo gaste todo ahora. Ahora, si sucediera, ¿no? Ese escenario el más fatalista, ¿cómo se hace eso? ¿Se renegocia todo de nuevo? ¿Qué pasa con lo que ya se pagó? ¿Cómo se reestructura? Sí, en ese caso entrarían todos en la misma bolsa y entonces iría cada uno con su papelito, ¿no? Los que entraron al canje irían con los bonos nuevos y los que no entraron al canje irían con el fallo de Iriesa y dirían, bueno, a mí páguenme 4 por cada uno de ustedes. Y en esa igual, Alfonso, había una fecha muy importante que es la de 31 de diciembre de este año, que es cuando la cláusula Rufo, que es la que le permite a los que sí entraron al canje pedir igualdad de condiciones con respecto a los buitres, termina el 31 de diciembre. ¿Hay posibilidades de estirar, de conversar con el juez y estirar el pago? O sea, después del 31 de diciembre no se puede reclamar más nada. No, lo que no pueden reclamar son los 92% que entraron en su momento, que tienen la cláusula Rufo, que dice exactamente eso, que si después le ofreces mejores condiciones a los que no entraron, bueno, igualame a mí también. Claro. Porque si no me estás perjudicando a mí que confíe en vos. Por eso pero eso dura 10 años y termina el 31 de diciembre. ¿Se puede patear el pago hasta después del 31 de diciembre? Mira, yo creo que era la esperanza antes de esta decisión de la Corte. Claro. Hoy la veo difícil esos 6 meses. Te hago una pregunta. Vos dijiste que los buitres que tienen nuestra deuda en este momento es gente que se dedica efectivamente a esto y que no es la primera vez que lo hace, que lo ha hecho con otros países. ¿Teníamos realmente una chance de negociar? Porque, digo, si es gente que realmente esperaba esto y iba a ir de todas maneras hasta las últimas consecuencias, que es lo que se ve y que parece que es como una especie del agujero negro del sistema financiero, ¿en qué momento tuvimos la oportunidad de arreglar esto? Yo creo que si la renegociación de la deuda la hacías en el 2002 o 2003, entraban todos por un tubo. ¿Por qué? Porque en ese momento el temor lo tenía el acreedor, no el deudor. Los acreedores pensaban que nunca iban a cobrar de Argentina. El primer error de la negociación de la deuda argentina fue esperar hasta el 2005, porque ya en el 2005 teníamos, las reservas habían aumentado 3 veces. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando yo asumí en el Banco Central, las reservas estaban en 8.000 millones de dólares, para que veamos, digamos, ahora preguntamos si 27 es mucho o poco, 8.000. Nos fuimos y estaban en 18.000. Cuando llegó el momento de la renegociación ya estaban arriba de 30 y subiendo. Argentina tenía superávit fiscal, tenía superávit comercial. Entonces, los bonistas dijeron, bueno, a ustedes les está yendo tan bien, páguenme más, ¿no? Si esto se hubiera hecho antes, cuando parecía que Argentina no tenía la capacidad de resolver, entonces sí, los acreedores hubieran sido solidarios con la situación de Argentina. Para mí, uno de los primeros problemas fue no haber negociado antes y haber negociado cuando ya parecía que estaba todo resuelto. Ahora, ¿cómo negocias con quien no quiere negociar? Digamos, ellos van a decir, yo tengo un fallo, ¿qué querés que negocie? Pagame lo que me debes. No, a ver, ellos tienen un fallo y hay 3 escenarios posibles. Es incobrable. Que, claro, sí. Que cobran... El fallo es incobrable. Cobran 1.500, cobran 0 o cobran una en el medio. Suma en el medio. Sí. Si ellos tienen el temor de que van a cobrar 0, entonces están dispuestos a negociar. Sí, pero también saben que si ellos cobran 0, el problema que se les representa al país es grandísimo también. O sea, bueno, y esa es un equilibrio muy duro ahí. Esa es la guerra fría que está grande que ahora, es incobrable. Alfonso, o sea, si el fallo hubiera sido un poquito menor, te diría que hasta había alguna duda. Me parece que ahora es el juego de saber quién es más loco. Pero es tan exagerado el fallo que me parece que, o sea, es lógico que la Argentina va a entrar en default antes que pagar toda esa cantidad de dinero. Para ponerlo en términos sencillos, si querés de barrio, es yo no te pago nada, te digo, y vos me decís, está bien, no me pagues, a ver cuánto durás sin pagarme. Claro. Esa es un poco la negociación. Sí. Claro, bueno, así está el punto de equilibrio. Bueno, en función de esto hay mucha gente en la posición que dice que ya no hay margen. De hecho, Mauricio Macri dijo que si no resolvemos esto no vamos a poder resolver nada y en definitiva estaríamos volviendo al 2001. ¿Esto es tan así? ¿Volvemos al 2001 o a cualquier otro episodio crítico que ha vivido la Argentina en materia económica? Yo creo que no creo que sea tan lineal, pero sí creo que si el gobierno no lo resuelve, bueno, estás volviendo al punto de partida, no la situación caótica del 2001, pero bueno, resulta que arrancaste con un default y terminaste con un default, claro, ¿no?
Y no por impericia. A ver, en el 2001 el precio de la soja era $150, hoy es 550. Las posibilidades que tenemos hoy son infinitamente más grandes que las del 2001. Si vos hoy tenés problemas comparables a los del 2001, hay un solo responsable, que es el gobierno, ¿no? Después podemos discutir lo que dijo Macri. Macri dijo que había que pagarle en efectivo ya a los bonistas. No me parece que esa sea la salida tampoco. Ni todo ya en efectivo, ni cero, ¿no? Ahora, creo que hay una salida intermedia. La Corte de Estados Unidos conoce nuestra situación, digamos. ¿Qué esperan que hagamos? No sé cuánto, Mariana, ¿vos sabés? Porque ellos lo que hacen es miran los papeles, miran el caso y juzgan el caso. No tienen consideraciones. Independientemente de la situación del país, Sí, de la esto es Hay algo reserva, interesante ahí, Es importante porque lo que dice Mariana. son 12 jueces, digamos, porque uno se queda con la Corte o se queda con el juez Griesa, pero cuando uno ve el recorrido de esta causa en todo el sistema judicial norteamericano, estuvo primero el juez Griesa, después los jueces de la Cámara de Apelaciones de la segunda sección de Nueva York, y después los 8 jueces de la Corte. O sea, en total son 12 jueces, algunos más vinculados a los demócratas, algunos más vinculados a los republicanos, pero todos fallaron en contra de Argentina. Sí, no te olvides que en el interín Argentina contrató a un exfuncionario de Bush, que había sido fiscal general de Bush, con mucha llegada a la Corte Suprema Americana, pensando que eso lo resolvía al problema, ¿no? Como hubiese pasado acá. Pensando que era justicia argentina. A mí me gustaría volver a lo Pero que ¿sabés qué? preguntó... Hablemos un segundo de lo que hubiese pasado acá, porque estamos hablando de la posibilidad de que Argentina desacate un fallo de la Corte Suprema Americana y nos olvidamos de que el gobierno de Kirchner viene desacatando un fallo de la Corte Suprema Nacional. Varios. El del pago de jubilados. Los jubilados, claro. ¿no? El Y de la resulta- Policía Oficial y el del Procurador Costa también. Pero claro, de la misma manera. Entonces, resulta que ahora están mucho más preocupados por esto que lo que vienen preocupándose por los jubilados. Por eso te pregunto lo que planteaba Mariana. ¿Esta resolución de la Corte es en función de esta deuda puntual o empiezo a mirar historial, comportamiento, datos país de hoy, negociaciones con Claro, Irán? es como cuando en el colegio te nivelan con la nota de ¿Hay consulta. concepto? ¿Es algo bien lineal y concreto o se cruza información de toda la que sabemos que se puede cruzar? Honestamente no lo sé, eso no te lo puedo contestar. Mi sensación personal es que en la primera instancia, la de Griesa, hubo todo eso que dicen ustedes y más. O sea, Subjetividad, Contempló todo. O sea, Griesa concretamente, no puedo decir la expresión, pero se cansó de Argentina, ¿no? ¿Se cansó? Sí. Y ahora ante este panorama, ¿qué hace el jubilado que percibe la mínima, 2.770 pesos? ¿Qué hace el laburante que gana la mínima, el salario mínimo, 3.600 pesos? Pero es que no puedes hacer nada. ¿Qué vas a hacer? Bueno, pero Cuidar uno no cuidar. puede ir a negociar con Griesa, uno se queda acá. Bueno, esa es la Puede hacer el injusticia del sistema laburante financiero, Claro. Mercedes. Por Eso es lo que le estamos pregunto a hablando. él, ¿qué puede hacer el que no le alcanza ya de por sí en la etapa anterior a Griesa? Y confiar en que las cosas van a cambiar, realmente no podemos decir más. A ver, nosotros impulsamos en el Congreso cuando yo era diputado y todos los partidos de la oposición la ley del 82% móvil. El problema concreto es el horizonte, digamos, un cielo nublado, más que un cielo despejado, como tal vez muchos soñaban, y bueno, es lo que hay que Si convivir el con gobierno- esto. Si el gobierno no arregla, ¿puede terminar con una deuda mayor que con la que arrancó? Ya tiene una deuda mayor que la que arrancó. Cuando ellos renegociaron la deuda, en total era 150.000 millones. Sí. Hoy está en 220.000. O sea que el verso del desendeudamiento tampoco fue cierto. ¿De qué se compone? Porque uno escucha semejante cantidad de dinero. Ay, sí. Vos acabas de decir que son 30.000 millones de dólares las reservas y estás hablando de que son el triple o más que el triple la cantidad de deuda que tiene la Argentina. ¿De qué se compone esa deuda? ¿A quién le debemos? Si ya le pagamos al Club de París, si ya negociamos le pagamos con el al Club CIADI. de París. No. Bueno, Estamos perdón, pagando. si estamos negociando con el Club de París y nos quedan un montón de cuotas por delante, ya le pagamos y ahora se sumó una deuda con Repsol y YPF, negociamos con el CIADI, ahora estamos intentando negociar con los buitres. ¿De qué más se compone la deuda? ¿A quién tenemos que seguir pagándole? O sea, ¿quiénes son los acreedores? ¿A quiénes le Exacto. debemos? ¿A quiénes le debemos tanto dinero? Hay unos 50.000 millones más o menos en bonos nuevos de las reestructuraciones del 2005-2010. Están los organismos internacionales, 10.000 millones son el Club de París, y después está Banco Mundial, IBIT, la CAF, eso van a ser unos 15.000 millones más o menos. Y después hay un componente muy importante en ANSES y en Banco Central, ¿no? El Banco Central es acreedor del Gobierno Nacional.
Y el ANSES, volviendo a los jubilados, es acreedor del gobierno. O sea, esa cifra es deuda interna y deuda externa. Deuda pública total. Deuda pública total. 220.000. No solamente deuda externa. Exactamente. Ahí está. Ahora, está buena la discusión, porque al gobierno le gusta decir es la deuda más baja de la historia porque mira solamente lo que le debemos a los bonistas del exterior. Yo tengo muchos problemas con esa definición, porque pareciera ser que nos están diciendo nunca le voy a pagar a los jubilados del ANSES, ¿no? Porque si la deuda que tiene el ANSES no me importa, quiere decir que estoy preparado a no pagarla. La deuda que tiene el Banco Central es parte del activo del Banco Central. Si el día de mañana el gobierno no paga esa deuda, el activo del Banco Central desaparece y resulta que nos quedamos sin respaldo de la moneda. Ahora, entonces, ¿cuánto pudo haber influenciado en Griesa esto que interpretamos como un logro que fue la negociación o el primer acuerdo con París? ¿Habrá mirado y dijo Cero. estos tipos que están queriendo Cero. arreglar? Vemos que nada. ¿No tuvo en cuenta nada de esto? cero. Son dos Porque es cosas todo tan, absolutamente diferentes. pero fue todo tan próximo que uno puede pensar de qué especulación pudo haber hecho Griesa con respecto a esto, ¿no? Ninguna. Es más, si ustedes leen la transcripción de la reunión que hubo ayer con Griesa y los abogados de las dos partes, Sí. En un momento los abogados de los fondos buitres usaron el argumento del Club de París en contra de Argentina. Dijeron, Argentina dice que no puede pagar y resulta que en un mes le pagó 6.000 millones de dólares a Repsol, otra gran negociación de Kicillof, digámoslo, ¿no? Nos iban a pagar los gallegos, terminamos pagando nosotros, ¿no? Y le pagó 10.000 millones al Club de París. Y dice Argentina que no le puede pagar 1.500 a los litigantes que acaban de ganar. Igual lo que dice el gobierno es que ahí Griesa de alguna manera no le dio bola o no le prestó atención a lo que pagó Argentina, o sea, en ese sentido no se metió en política, pero sí se mete en política cuando recibe de mala manera lo que dice el gobierno. O sea, que de alguna manera escuchó lo que le convenía también el juez Griesa. Griesa lee los diarios de Argentina todos los días. Alguien se los traducirá, seguramente. pero lee Entonces todos no los puede días. Hay que ignorar cambiarle la el situación. traductor, hay que mandar un traductor. Hay que sobornar nuevo. al traductor. Hay que Puede mandar ignorar la un traductor del INDEC, podríamos mandar. Ahora, vos dijiste hace un rato la frase del cuento del desendeudamiento, ¿no? Entonces, ¿por qué está ese mensaje permanente de que nos estamos desendeudando si nuestra deuda cada vez es más grande? Y porque es cómodo para el relato, ¿no? En realidad no te desendeudaste, en realidad cambiaste de acreedor. Te endeudaste con el ANSES, te endeudaste con el Banco Central. Solamente hay desendeudamiento si vos pensás que nunca le vas a pagar al ANSES, por lo tanto a los jubilados no sé qué cobrarán, y que nunca le vas a pagar al Banco Central, por lo tanto el peso no va a tener respaldo y andás a ver qué pasa con, como decías vos, el laburante y el jubilado que cobra la jubilación mínima cuando el peso no tenga ningún respaldo. Esto fue una de las primeras manifestaciones, Mariana, del relato, ¿no? Y se lo creyeron todos, el tema del desendeudamiento. Ahora, apostando al optimismo, hace un rato dijiste, si pasa esto, Argentina puede ingresar en una etapa favorable. ¿Qué era esto que dijiste? ¿O qué tiene que pasar? Que se resuelva de alguna manera este tema. Está bien, ¿Sos bárbaro. optimista con respecto a eso? Yo soy muy optimista respecto de que tarde o temprano vamos a despegar. No puedo entusiasmarme con la capacidad de negociación de este gobierno porque cada vez que tuvo que negociar no negoció, directamente Pero fue y pagó. ahí la te mano. quiero preguntar, ¿qué sería negociar en este caso? Sería, hagamos de cuenta, ¿no? Llegan los abogados argentinos, va a la misión, se sienta frente al juez y ¿qué sería negociar? Decirle, creo que no tengo con qué pagar y bancarse 2 semanas donde digan Argentina no va a pagar. Digamos, es una noche, digamos. A ver, en cualquier negociación, cuando uno pide más de lo que sabés que te están para dar, vos decís, y se me puede caer la negociación. Y hay que bancarse. Se caer significa que del otro lado no va a haber absolutamente nada. ¿Qué sería? Bueno, sería lo contrario a lo que se hizo con el Club de París. La lógica del Club de París es la misma, ¿no? Fue Kicillof ahí, tenía un montón de acreedores, porque son todos los países que forman parte del Club de París. Estaban todos con cara de póker esperando a ver cuál era la propuesta de Kicillof. Ellos le pasaron el número. Dijeron, Axel, te olvidaste de contar estos intereses, vos tenías 6.000, son 9.700. Axel lo miró y dijo, bueno, firmo acá, hecho. Discutamos el plazo y demás. Eso no lo puede hacer más, porque ya no hay plata para hacer eso, ¿comprendés? Sí. Entonces, la lógica ahora va a ser los... Pero no se enoja Griesa si vos le decís no tengo con qué, o sea, no voy a tener 0. Como vos decías, 0. Pero Griesa no participa Pero más no de es la... Griesa. No, negociación. Griesa va a decir, o sea, yo emití un fallo, cúmplanlo, vamos. Y después te manda un cuarto intermedio que vos negocies. Lo que pasa es que Martín, vos no te ¿cómo es pueden tu nombre? sacar Me para... olvidé. Luis. Luis, Martín, suponete que vos tenés un pleito con Luis, Sí. ¿no?
y Luis se consigue un muy buen abogado, marchás preso, ¿no? Y resulta que le tenés que pagar a Luis una cifra que no tenés. Entonces vos vas a Luis y le decís, bueno, 20 pesos no tiene Luis. No. esto es lo que tengo 150 pesos. Sí. ¿No? Y bueno, y estará en Luis si lo acepta o no lo acepta. Marche preso, tengo entongado al juez, vais a ir ¿No en me puede caja. decir, vos tenés un auto, vende el auto? Te puede decir. Sí, claro. Bueno, entonces Las ahí baratas donde también. podemos ir sobre otros activos que tiene este país. Sí, pero no es tan fácil eso. Realmente Eso no. es tan fácil. Lo extraño es que nunca se investigó la deuda Pero internacional. volvamos un segundo, Sí. perdón Luis. Volvamos a lo que yo le decía al principio. Esta gente que se aprovecha, como decíamos, de la carroña y que es un aborto del sistema, puso 120 millones y ahora tiene una expectativa de cobrar 1.500. Entre 120 y 1.500 la diferencia es Claro. inmensa. Pero la Sí. lógica, a ver, la lógica del fondo buitre debe ser, si el valor nominal que yo compré, es como si yo estoy apretado y le vendo un Rolex de oro a él por 100 pesos. Sí. Y después se lo quieren comprar a él en una joyería por 100 pesos porque a mí me lo pagó 100 pesos. Sí. Yo estaba ahorcado y se lo vendí al valor que pude. Este es el argumento, no digo que sea válido, del fondo buitre. Pero por otro lado, tampoco se investigó nunca lo legítimo o no de la deuda externa argentina. El caso de Ecuador, por lo menos se defendieron alguna vez. ¿Argentina alguna vez se defendió? No. Y el caso ideal para haberlo hecho era el Club de París. Es mucho más difícil en el resto de la deuda, sobre todo cuando hay un bono detrás, porque los bonos van cambiando de mano. Entonces es muy difícil llegar al origen de esa deuda. rastrearlo. En el Club de París son deudas bilaterales, en general son deudas entre privados. Muchas veces eran deudas entre una misma compañía con su casa matriz, ¿no? Probablemente hay cuestiones en la deuda del Club de París que no están del todo claras, y esa es una crítica que también hacemos nosotros al gobierno. Vos fuiste a París y dijiste, dígame dónde tengo que firmar. No te tomaste el trabajo de hacer un arqueo. Vuelvo al ejemplo de ustedes, Martín, Luis. Si la deuda fuera tuya, Sí, vos mirás hasta el último renglón. por Vos supuesto. vas a un restaurante, bueno, mirás un poco, ¿viste? Si te Sí. cobraron la coca. Si Sí. Como la deuda es de los próximos gobiernos, no se tomaron el trabajo de mirar eso, ¿no? Y no lo hicieron porque creyeron que abrochando el Club de París resolvían, como me preguntabas vos hace un rato, la Corte Suprema. Eso es estar a años luz de cómo funciona el mundo. Es no entender cómo funciona el mundo. ¿Cómo funciona el mundo? Porque vos decís, a ver, le pagué a lo de Repsol, estoy haciendo buena letra, digamos. Estoy haciendo buena letra para ser creíble, digamos, en el mundo. No, pero lo tenías que pagar cuando te iba mal. Cuando te empecé a ir bien ya habías perdido tu oportunidad. Jugamos porque ellos al viven de Monopoly eso. sin Eso, leer las y después te digo otra reglamento. cosa, a ver, ¿cómo es? Te están esperando en fila. Este es el... No, sí, sí, bueno, imagino. es que es así. El error de la estrategia del gobierno es agarrarlos de a uno y cada uno te va sacando más. O sea, esto habría que haber hecho una gran bolsa en su momento, ¿no? Claro. ¿Y Incluso alguien no- habría que haberlo discutido con los organismos internacionales. Que no se Eso te hizo. iba a preguntar con respecto a los organismos internacionales. ¿Alguien nos puede dar una mano en esto? ¿Alguien nos puede apoyar? No, y tampoco creo que sería conveniente, ¿no? ¿Alguien quiere? No, sí, Posiblemente alguien quiera. muchos presidentes, se yo tengo solidarizaron. entendido, han hablado de este tipo de fondos especuladores que afectan no solo a nuestra economía, la economía de Sí, todos. incluso la mirada del Fondo Monetario Internacional, que también es bastante, si se quiere, discutido en Argentina, por obvias razones y muy concretas y muy válidas, tuvo una posición bastante favorable a la Argentina en este tema de los fondos buitres. El Sí, propio bueno, Fondo Monetario. Nadie quiere los fondos buitres. Es más, ayer hubo una editorial muy interesante en el diario británico Financial Times. Ujú. Una editorial sobre Argentina, siempre joroban con No llores por mi Argentina. Los ingleses siempre... Mismo título. Nos salió caro esa ópera. Y lo que pasa es que el gol de Diego todavía lo están sufriendo, ¿no? Claro. Y lo que dice esa editorial, que a mí me sorprendió, porque Financial Times no se puede decir que esté del lado de los países, sino más bien del lado de los mercados, ¿no? Ujú. Dice, Argentina debiera haber reconocido que su oferta fue generosa. Y explica esto que yo les decía hace un rato, el cupón del PBI, que yo vengo intentando explicarlo hace 1000 años y nunca se entiende bien. Lo dijo el Financial Times, ¿no? O sea, hasta los diarios del sistema financiero... Pero ¿quién más le tenía que explicar que era generosa si no la quisieron agarrar en ese momento? No le convenía a Néstor reconocer que era generosa. Pero el 80% que se arregló el 90 y pico sí entendió que era generosa y la arregló. Ni siquiera entendió que era generosa, la tomó porque le parecía que era el último bondi que le quedaba. ¿Por qué no le convenía? Porque a él le convenía esta idea de la quita del 75%, que nunca existió. Acordate, Mariana, ahora lo vemos con cierta distancia. En el 2005, criticar el acuerdo de la deuda, bueno,
o estabas loco, o estabas borracho, o no sé, o estabas mirando otro canal, ¿no? Y la verdad que si vos mirabas el detalle, yo estuve ahí. Yo no participé de la negociación de la deuda, pero una de mis diferencias con la Baña fue esa. Y yo le dije, en su momento le dije a Néstor Kirchner, le dije, mire, usted se está comprometiendo a un pago de 30.000 millones de dólares, para que se entienda lo que es el cupón del PBI. Claro. Hemos pagado 11.000, hasta ahora nos quedan 19.000 más. Usted se está comprometiendo a pagar 30.000 millones de dólares en el largo plazo, a cambio de nada, porque en ese momento los bonistas no entendían ni siquiera cómo funcionaba el cupón del PBI. Valía cero en el mercado el cupón del PBI. Hubiera sido mucho más efectivo pagar, no sé, 800 millones en efectivo, vale la redundancia, y con eso convencías a mucho más gente para entrar al canje. Pero si entraron un montón, yo lo que no entiendo es cómo gente que se dedica a esto, son especialistas, ¿qué podríamos haber hecho? No son empresas que nacieron ayer para nosotros. No, pero no entraron un montón, no entraron un montón. Si vos mirás otras negociaciones de deuda, los ratios siempre son 98, 97, 96, 92 99, es poco. 92 es poco, ni que hablar el 76% de arranque, ¿no? Y este es el gran fallo. Claro, porque hubo dos negociaciones, 2005 y 2010. Claro. Y esto es la paradoja que es difícil de explicar. Argentina paga de más y tiene menos participación. ¿Cuál es la explicación? Comunicó algo que no era lo que estaba sucediendo para la tribuna local, para poder decir yo soy el macho que le partí el pescuezo a los acreedores internacionales. Bueno, después ese mensaje se lo dio a la justicia americana. Y claro, la justicia americana, ¿cómo es que se dice? A confesión de parte, relevo de pruebas. Si el propio reo, entre comillas, no se entienda mal, pero si el propio reo reconoce abiertamente y se enorgullece de no haber pagado nada, yo ya no tengo que probar más. Claro. O sea, es el propio reo el que me está diciendo no quiero pagar. Claro. ¿Y hay alguna explicación económica, además de política, para haber hecho eso? Porque hasta ahora es una mirada política. Es un discurso que tiene que ver con una posición ideológica que se quería instalar o demostrar o sobreactuar en algún caso también. ¿Hay algún trasfondo también económico para sostener esta decisión o es solamente político? No, yo creo que de base es política. Me parece que además se cometieron muchos errores técnicos en el diseño de los bonos. Y creo que también tenemos que contemplar la posibilidad más conspirativa, ¿no? Nosotros en su momento hicimos una denuncia en ocasión del cupón del PBI. Descubrimos que había algunos funcionarios muy importantes que tenían cupón del PBI, ¿no? Claro. Por ejemplo, eran acreedores. Moreno, Guillermo Moreno, ¿no? Que era el que manejaba los números del INDEC. Moreno tenía en sus ahorros cupón del PBI, vale decir, el hombre que fijaba el número que determinaba cuánto tenía que pagar Argentina estaba del otro lado en sus ahorros con el cupón del PBI. O sea, legalmente se puede discutir, moralmente es inaceptable, ¿no? Y hay algunos que dicen que, bueno, cuando surgió el cupón del PBI, los que estuvieron más activos comprándolo fueron los amigos del gobierno. ¿No? Yo no descarto. Mientras tanto, porque uno habla de todas estas cosas así tan abstractas, y mientras tanto... Es abrumador, ¿no? Los docentes universitarios, 18 días de paro. Es que es terrible lo que está pasando. Las enfermeras del Garra ganando un básico de 1.800 pesos, el hospital de niños más importante de Latinoamérica que está acá en Buenos Aires. Y así todo. Los chicos en las escuelas bonaerenses que reciben el menú del día, el gobierno invierte 5 pesos para la comida de un niño en un comedor escolar. O sea que todo esto a mí me da mucha impresión. Porque ¿cómo vamos a salir con todas estas situaciones dramáticas que está viviendo acá en Argentina la gente todos los días? Pero fíjate, Mercedes, estamos hablando de miles de millones de dólares y resulta que en Argentina todavía hay 11, 12 millones de argentinos que no tienen lo suficiente para llegar a fin de mes. O sea, el 30% de... ¿Qué pasó con la década ganada? ¿Qué pasó con la recaudación récord? Piensen ustedes esto, si uno compara un año tipo del kirchnerismo con el año promedio de cualquier otro gobierno desde el 83 en adelante, este gobierno tuvo 100.000 millones de dólares más por año que cualquier otro gobierno equivalente. ¿Dónde está eso? Estas son las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Cómo es posible que con todos estos recursos todavía pasen las cosas que vos planteás? Y en el fondo lo que decimos es, falta una agenda donde la dirigencia política ponga el norte en el mediano plazo, que hablemos de educación, que hablemos de salud. No puede ser que volvamos a estar atrapados en la discusión de griesa, default, fondos buitre. Atrasamos 50 años. Te voy a pedir una pausita. Dale. Alfonso, enseguida seguimos charlando con vos. Le quiero agradecer a Guadalupe Natural por